Muy buenos días, mis apreciados hermanos. El Señor les bendiga. Un feliz sábado. Qué bueno poder repasar juntos la lección de escuela sabática y sobre todo el tema que estudiamos esta semana, que titula ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Y encontramos que ese es uno de las limitantes que se tiene cuando se estudia la palabra de Dios. Nos encontramos a veces con algunos pasajes que no son tan comprensibles a simple vista, pero que podemos ir profundizando y comprendiendo. La palabra de Dios, el versículo de memoria de la lección de esta semana, dice en 2 de Pedro 3, 15 y 16, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras para su propia perdición. Bueno, el apóstol Pedro mismo comenta que el hermano Pablo tiene unas cosas difíciles, menos mal que no son imposibles, o sea, son difíciles, pero no imposibles. Significa que usted debe excavar profundamente como para encontrar un tesoro, usted tiene que excavar, tiene que esforzarse, sudar, ¿cierto? Y cuando lo encuentra, qué recompensa tan grande, qué delicia. Así es la verdad. Cuando usted excava profundamente, con esmero, con oración, con gran perseverancia, pues Dios lo va a recompensar mostrándole, iluminándole ese versículo y va a ser una delicia usted comprenderlo y sobre todo encontrar que antes no había visto esa verdad tan hermosa. Así que muchos encuentran cosas difíciles y quizás vemos que no es la mayoría, son la minoría. Hay pocos versículos que quizás son difíciles, pero en la gran mayoría de la Biblia es entendible, se puede estudiar haciendo un buen análisis con oración y se puede comprender. Algunos por las limitantes de los pocos versículos que hay, entonces pierden la confianza y la confiabilidad en la palabra, en la autoridad y en la palabra de Dios. Eso no puede ser así, ¿sí? Porque esa confianza no se puede limitar por uno o dos o tres versículos que quizás sean un poquito complejos. Recuerden que la palabra de Dios nos menciona que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a nosotros. Así que lo que está revelado, hermano y amigo, pues estúdielo y es gran cantidad. Puede usted escribir muchísimos libros de lo que está revelado. No tiene ninguna dificultad. Hay cositas muy mínimas y no podemos quedarnos eh, atrás por esas sencillas razones. Esta semana estudiaremos algunos aspectos como la lógica, la honestidad, la humildad, la perseverancia y la oración. Esos serán los temas que abordaremos esta semana. Eh, Uno de los temas que podemos ver allí es las aparentes contradicciones. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2, 14 y 15, encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras, enseña debidamente el mensaje de la verdad. A veces nos ponemos a discutir si esto es así o es así, si algunos no tienen claro, entonces empiezan a debatir cómo es la cuestión, si, si los niños son salvos, no son salvos, y bueno, muchas cosas que no tienen que ver con salvación, si en el cielo tendremos esposa o no tendremos esposa, todas esas cositas empiezan a debatir que realmente no tienen que ver nada con salvación. Eh, Hay algunos pasajes que son aparentemente contradictorios, pero no, en realidad no lo son, porque podemos ver que en la lógica una persona, inclusive cuando hay testigos en un hecho,
puede ser que los dos testigos no den un relato idéntico. Uno puede ver los acontecimientos de una manera, otro de otra forma. Sin embargo, el hecho no deja de ser auténtico. El hecho existió y es real. Y eso es lo que vemos en algunos versículos de la Biblia. Parece que el Señor Jesús sanó dos ciegos, en el caso de Mateo. En otro dice que un ciego, en otro también dice que el Señor, cuando los endemoniados, menciona que eran varios endemoniados, otro menciona que era un endemoniado. Bueno, hay aparentemente contradicción, pero en realidad no lo es, no lo es. ¿Sí? Solo que son puntos de vista o son testigos que ven el relato de una manera y quizás uno percibió algo que el otro no pudo percibir y eso enriquece. Bien, encontramos también en la palabra de Dios este, que allí hay aparentes también errores de copia, y los hay. La hermana Joy lo dice que algunos dicen, y no es posible que hayan errores, y dice ella, sí los hay. Puede existir porque fue hecho por hombres que escribieron, digamos, las copias del original, de los escritos más antiguos, y pasaron esos escritos a otros rollos, y puede ser que por algún descuido se le olvidó pronto ponerle una palabra, eh, pero en realidad no es muy sustantivo ni cambia el significado ni el sentido de la inspiración divina. Por lo menos encontramos que en el libro de Juan aparece que tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. ¿Sí? Eso lo menciona la palabra de Dios, pero en realidad allí aparece una nota marginal que dice que en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno y los tres son los que dan testimonio en la tierra. Eso es una nota marginal que uno de los copistas puso allí como un comentario. Está en primera de Juan 5, 7 al 8, y quizás lo añadieron a la Biblia como si fuese algo que viniese ya incluido, pero como podemos ver nosotros, esto no tiene absolutamente, no cambia la verdad, porque los copistas, pues entendiendo que existe el Padre, Dios y Espíritu Santo, hacen su comentario, pero no cambia, pues porque el contexto de la Biblia nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos y que existen en realidad. Entonces, como ustedes pueden ver, hermanos, en esta mañana, pues no tiene absolutamente nada que debilite nuestra fe. Esos pequeños, digamos, errores de copia no, no cambian en ningún sentido ni transgiversan la verdad. Quiero contarles que los rollos del Qumran se encontraron a comienzos del siglo XX, y se encontraron completos, todo el Antiguo Testamento completo, y al ser comparado con la Biblia actual, encontraron que no hay, son muy minúsculas, son muy pequeñas las variaciones, pero que no son significantes en lo que respecta a la interpretación. Prácticamente muy similar. Esto da una autenticidad a la palabra de Dios. Hay algunos errores también acerca de traducción. ¿Sí? Algunos quizás traducen una palabra de una manera, otros de otra, porque el hebreo o el griego permite que haya uno o dos significados. En este caso, hay una variación en la parte etimológica de la palabra, ¿sí? Y es el versículo que se encuentra en Apocalipsis 22:14, donde dice que bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida, y en otra traducción se lee bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Esa traducción eh, pues son muy similares en realidad, porque presentan que ambos deben someter a la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, y para usted tener, lavar, tener sus vestidos limpios, pues necesita tener el carácter de Dios y estar sometido a su ley. Así que no hay ninguna contradicción referente a estos temas. Dice, debemos consultar pasajes similares para poder clarificar su correcta interpretación. Recordemos que estos errores
son de origen humano y no tienen nada que ver con la inspiración divina. ¿Sí? Muchas veces de los que hacen o hacen la interpretación, entonces les parece que es así o asá, pero en realidad no cambia el sentido. Por eso encontramos que en algunas Biblias se utilizan sinónimos, pero esos sinónimos no transgiversan, sino al contrario, enriquecen la palabra de Dios. Además debemos, aparte de tener algo de lógica al acercarnos, también debemos tener honestidad, hermanos, ser honestos en lo que nosotros estudiamos. En ocasiones encontramos pasajes que no podemos comprender o que no podemos explicar a aquel que nos pregunta acerca de ellos. En estos casos debemos ser honestos y reconocer nuestra incapacidad para resolver el problema. Es un grave error intentar dar una explicación como cierta, ¿sí? Conscientes de que puede ser errónea. Peor aún es presentar una interpretación propia como la interpretación, ¿sí? con la intención de engañar o hacer creer que otras personas eh, acepten lo que realmente el texto no dice. Los cristianos honestos esperarán el momento en que Dios le permita tener una mayor comprensión de estos textos difíciles. Significa tener honestidad. Yo les cuento, hermanos, en alguna vez no comprendía un pasaje donde dice que, que Dios prohibió o que algunos enseñan a abstenerse de alimentos que Dios, eh, eh, que Dios creó para que sean bendición para los creyentes. Y eso está en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. Quizás vamos a leerlo un minutito. Y estos versículos tienen una aparente contradicción. Tienen una aparente, pareciera un poquito difíciles, pero en realidad no lo son. ¿Sí? Esto está en Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo 3. Dice, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Un pentecostal me abordaba y me decía, los que prohíben casarse son los católicos y los que prohíben comer los alimentos que Dios creó son los adventistas porque no dejan comer cerdo. Entonces, pues yo estaba muy joven, estaba iniciando y yo decía, bueno, ¿cómo así? Y el Señor me iluminó. En ese momento yo dije, bueno, ¿y cuáles son los alimentos que Dios creó? Y me llevó al Génesis, donde pudimos ver en Génesis 1:29, donde dice que Dios, los alimentos que Dios le dio de comer al hombre, allí están expuestos, que son las semillas, las frutas, estos alimentos que fueron puestos en el Edén. Y entonces yo le dije, nosotros no prohibimos esos alimentos. Y bueno, allí tuve una pequeña, pues tuve una salida, realmente porque el Señor me iluminó. Pero después que estuve en la universidad pude comprender que prácticamente el texto en realidad quiere decir así, porque dice alimentos que Dios creó, está hablando de una acción puntual en el pasado y ningún adventista prohíbe comer esos alimentos, ¿sí? Esos alimentos son los alimentos naturales que Dios ha creado y no se prohíbe comerlos. Dios nunca habla allí de que debemos comer cerdo, ni de comer carne, ni de esas cosas, porque en la dieta original no existía. Así que Pablo está siendo muy claro aquí en Timoteo, pero para muchos existe una aparente contradicción, donde dice que nosotros prohibimos comer de los alimentos que Dios creó, pero en realidad nosotros no prohibimos, porque los alimentos que Dios creó son las frutas, cereales, hortalizas, y póngale todo lo natural. Y ya luego en Levíticos 11, pues Dios permite los alimentos limpios, ¿ya? Así que dentro de ese contexto está ese versículo. Bien, podemos también, hay que tener honestidad referente a eso. Podemos analizar otro de los puntos es la humildad. Debemos ser humildes. ¿Qué ocurre cuando descubrimos que ciertos pasajes bíblicos no están de acuerdo con lo que nosotros creemos que es la verdad? Vamos a pensar a veces con el matrimonio, ¿sí? Que la Biblia solamente da la excepción referente al adulterio, a la fornicación.
y a veces nos encontramos que como que esas verdades no las aceptamos tan fácil, eh, porque si uno se casó es para toda la vida. Encontramos también por lo menos el caso del vestido, cuando nosotros la manera debe ser honesta, debe ser de una manera decorosa, y a veces no queremos aceptar esa verdad como hombres y mujeres que debemos glorificar a Dios. Así que debemos ser humildes al aceptar si hay algo que no está de acuerdo con lo que nosotros quizás eh, eh, estamos viviendo. Y esos pasajes nos dicen que lo que estamos haciendo es pecado. Entonces muchas veces entra el espíritu orgulloso y rechazamos. Y quizás habrá otras cosas que nosotros no estamos viviendo. Pero hermanos, si la Biblia lo dice, debemos aplicarlo, debemos vivirlo, ¿sí? Y no debemos nosotros, por nuestro orgullo, quitar esas cosas que quizás no nos gustan. Algunas personas prefieren ignorar, pero Dios en su palabra nos dice que nosotros debemos ser humildes, ¿sí? En el estudio de la palabra de Dios. Muy bien. En otra diapositiva podemos nosotros encontrar o podemos ver que debemos tener perseverancia. Algunos textos requieren de un esfuerzo especial para comprenderlo y necesitan ser comparados con otros similares. Este caso es el texto de Colosenses, donde habla de que no más sábados, ni días, no más fiestas, ni luna nueva, ni días de reposo. Y muchos al entender eso, al estudiar eso, entienden que, bueno, que eso es que hay que, eh, ya no hay que guardar el sábado, ni que nadie juzgue ni en comida, ni en bebida, ni en lunas nuevas, ni en días de reposo. Entonces, muchos entienden que ya no hay que ni hablar, no tenemos que cumplir nada en referente a la comida, ni tampoco tenemos que guardar el sábado. Pero ese texto está diciendo otra cosa. Aparentemente se ve difícil, pero usted con perseverancia puede sacar un gran estudio, porque lo que está diciendo allí en realidad es hablando de los sábados ceremoniales y de aquellas ofrendas que se daban en comida, ¿cierto? Que ya hoy no se necesitan dar, eh, como era el cordero y como otras las libaciones y muchas otras cosas. Así que la palabra de Dios es clara, y si usted persevera, usted con la ayuda de Dios va a tener ese gran eh, bendición de que el Señor le muestre la verdad. ¿Y cómo debemos perseverar? Con oración. Los pioneros perseveraron cuando no comprendieron lo del chasco, ellos estuvieron orando, 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 y el Señor le mostró que él no iba a venir en 1844, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y allí comprendieron la verdad del santuario, que es lo más importante, esa verdad que resalta, ¿cierto? Y pudieron salir en ese momento de ese chasco tan terrible, pero eso no fue fácil para ellos, tuvieron que orar y perseverar en la oración, y el Espíritu Santo les reveló, les iluminó, porque la revelación ya está dada, pero Él ilumina, pone la misma revelación que puso en sus profetas a aquellos que se acercan con oración. Y por último nosotros podemos encontrar que por supuesto se necesita oración para acercarnos, ¿cierto? Y permitir que el Espíritu Santo que inspiró los escritos bíblicos nos ilumine, ya lo dijimos, para comprender mejor, ¿cierto? Esta palabra del Señor. Necesitamos mucha oración. Nunca debiéramos estudiar la palabra de Dios sin oración, ¿sí? Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, como dice San Juan 16:13. Y concluimos lo que el hermano White dice, que progresaremos en el verdadero conocimiento espiritual tan solo en la medida en que comprendamos nuestra propia pequeñez y nuestra entera dependencia de Dios. Pero todos los que acudan, perdón, a la Biblia con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar para estudiar sus declaraciones como la palabra de Dios, recibirán iluminación divina. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas
para los que traten así de comprenderlo. Apreciado hermano y amigo en esta mañana que me escuchan, podemos nosotros hacer un pequeño repaso de la lección y entender dos aspectos. Uno, que debemos tener cierta lógica, ¿sí? Para entender que la escritura pues tiene ciertos errores no de inspiración, sino más bien de copia y quizás de traducción. Eh, Además, también nos invita la palabra de Dios para que tengamos honestidad, ser honestos en lo que usted quizás no comprende, no se lo invente, ser humildes al aceptar muchas verdades que quizás usted no las ha conocido, no las había visto, no las está viviendo. Y también ser perseverantes cuando algo parece difícil. Usted debe perseverar para que Dios le ayude a encontrar esa verdad. Y a eso se le agrega que perseverancia con oración, para que usted pueda, por el Espíritu Santo, ser iluminado y encontrar esas cosas difíciles. Dios nunca dejará en oscuras a aquel que ora por conocer una verdad. Nunca le dé lugar a la duda. Muchas personas le dan lugar a la duda por estas aparentes contradicciones. Y si por eso niegan la inspiración y ya se van al extremo y sencillamente aquellos textos que son tan claros como la creación y de dónde venimos, nuestro origen, lo niegan y se van a otro lado. Eso es satánico. No le demos lugar a la duda y confiemos plenamente en la palabra de Dios. Como dice la mensajera del Señor, en la inspiración, que el Señor hará clara y sencillas todas las cosas para los que traten de comprenderlas. Dios me lo bendiga.